espacio de rectificación tardía, y se le va a denominar de esta forma porque se van a activar cuando la membrana se despolariza, y se van a abrir con lentitud. Con la fase de repolarización final, durante esta fase, el potencial de acción de los canales de potasio con compuerta de voltaje lentos se van a abrir por completo. Esto va a incrementar la permeabilidad de la membrana a potasio, acelerando su salida. Al mismo tiempo, los canales de calcio con compuerta de voltaje de tipo L se van a cerrar, y esto va a disminuir la permeabilidad de la membrana al calcio, y así va a reducir su ingreso. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias, chicos. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ahora pasamos a las fases del ciclo cardíaco. La primera va a ser el ventricular pasivo. Esta va a comenzar durante el periodo en el que las aurículas y los ventrículos van a estar en diástole. Como la presión auricular va a ser más alta en la presión ventricular, debido a que las aurículas van a recibir la sangre de retorno al corazón por las venas, las válvulas auriculoventriculares, se van a abrir, y la sangre va a fluir desde las aurículas hacia los ventrículos. Y las válvulas semilunares, que están cerradas en este momento porque la presión aórtica va a ser más alta que la presión del ventrículo izquierdo, y también la presión en el tronco pulmonar va a ser más alta que la presión en el ventrículo derecho. Al final de la diástole auricular se va a producir un potencial de acción en el nodo auricular, y luego se va a propagar a través de las aurículas, lo que va a causar la despolarización auricular. En la contracción auricular se va a producir la despolarización de las aurículas, causando una sístole auricular. Mientras las aurículas van a permanecer en sístole, los ventrículos que están en diástole se van a contraer las aurículas, y la presión auricular va a aumentar, y más sangre va a ser forzada a pasar por las válvulas auriculoventriculares abiertas hacia los ventrículos. En la contracción ventricular isovolumétrica, la despolarización de los ventrículos va a causar la sístole ventricular, y mientras que los ventrículos van a estar en sístole, las aurículas van a permanecer en diástole. Al comenzar la sístole ventricular, la presión dentro de los ventrículos va a crecer y va a empujar la sangre contra las válvulas, forzando a abrirse paso. Y por un breve momento las válvulas auriculoventriculares y las semilunares van a estar cerradas. En la eyección ventricular va a ocurrir cuando la presión ventricular izquierda va a sobrepasar la presión aórtica, y cuando la presión ventricular derecha se eleva por encima de la presión en el tronco pulmonar. Durante esta fase la sangre va a ser bombeada fuera del corazón. Y en la relajación ventricular isovolumétrica, la repolarización de los ventrículos va a causar la diástole ventricular. Cuando los ventrículos se van a relajar, la presión dentro de las cámaras va a disminuir, y la sangre en la aorta y el tronco pulmonar va a empezar a fluir hacia las regiones de menor presión en los ventrículos. Esta sangre va a quedar atrapada en las cúspides de las válvulas, y posteriormente se van a cerrar las válvulas semilunares. Y va a existir un pequeño o un breve intervalo en el que el volumen de la sangre en los ventrículos no va a cambiar porque las válvulas van a estar cerradas. Cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión de las aurículas, las válvulas se van a abrir, y se va a repetir otro ciclo cardíaco cuando comience el llenado ventricular pasivo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a
continuar con los fármacos antihipertensivos y vasodilatadores, pero antes de eso quisiera preguntarle a Celeste si recuerda cuáles son los valores normales de la presión arterial. Sí, bueno, eran 120/80 si no recuerdo mal. Ok, muy bien. ¿Y la de los niños y adultos mayores? De esas eran... Ay, denme un segundo. ¿Lo tienes o no, Celeste? Sí, lo tengo. De los niños es, bueno, dependiendo, pero para los lactantes es de 110/70. Y bueno, o sea, también depende, para los preescolares va a ser de 115/75, los escolares 120/80, los adolescentes 130/85 y para los adultos mayores aproximadamente 121/83. ¿Cómo ves, Luis Ángel? ¿Tienes los mismos datos que ella? Sí, está correcto. Y bueno, qué bueno que hizo la observación la profesora de mencionar que la presión arterial es distinta dependiendo la edad, pero digamos que el promedio que se maneja para la mayoría de las edades es 120/80. Bueno, ahora tengo otra pregunta para Morado Tapia. ¿Qué es lo que va a dictar la presión arterial? ¿A qué va a ser proporcional? ¿Te quedó clara la pregunta, Anabel? Anabel, ¿estás en sala? Sí, estoy en sala, pero es que está un poco... No entendí la pregunta. Exacto, entonces, ¿nos puedes reestructurar tu pregunta, Luis Ángel? Sí, claro. La presión arterial va a ser directamente proporcional a dos factores. ¿Recuerdas cuáles son estos dos factores? Al gasto cardíaco por la resistencia. Sí, exactamente. La presión arterial, siguiente, por favor. César. Bueno, la presión arterial va a ser directamente proporcional al producto que nos da el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, teniendo esto en cuenta, si nosotros aumentamos alguno de estos dos factores, vamos a notar un incremento en la presión arterial. En cambio, igual, si llegamos a reducir alguno de estos dos factores, esto nos va a producir una baja en la presión arterial. Y antes de ver los fármacos, pues hay que definir qué es la hipertensión. Si ya vimos que los valores normales promedios son 120/90, la hipertensión arterial va a ser una presión arterial sistólica mayor a 130 y una presión arterial diastólica mayor a 90. Estos valores cambiaron apenas en 2017 por la AJA, ya que antes estaba considerada la hipertensión en 140 y sobre 90. Y de hecho depende del tipo de pacientes, sus características, si tiene enfermedades concomitantes y la edad, si aún se le consideraría en ese caso hipertensión hasta que llegue a los 140 de presión sistólica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver la clasificación de estos fármacos antihipertensivos.